Doy la cordial bienvenida a esta sala de Administración de Justicia. Soy la doctora Jacqueline Collago, jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Niñez y Adolescencia de la Parroquia de Tumbaco del Distrito Metropolitano de Quito. Por favor, la actitud en esta audiencia debe ser conforme al artículo 83 y 84 del Código Orgánico General de Procesos, en la cual se considera que las audiencias serán grabadas solamente por el sistema implementado por la autoridad competente, y quienes asistan a las audiencias deberán guardar respeto y silencio. Para la instalación de esta audiencia, pregunto si se encuentran los sujetos procesales indispensables para esta audiencia e identifiquen cuál es el proceso por el cual se va a desarrollar la presente audiencia. Por la parte actora, la señora Bárbara Escardoso. Y la defensa técnica, la abogada María José Reyes. Presente, su señoría. Por parte demandada, el señor Santiago Tandaya. Presente, su señoría. Y su defensa técnica, el abogado William Riera. Presente, su señoría. Una vez constatada la presencia de los sujetos procesales en esta audiencia, y conforme al Código Orgánico General de Procesos, declaro instalada la presente audiencia única de alimentos. Esta audiencia constará de dos fases. En la primera fase vamos a hablar sobre la validez del proceso, la conciliación y el objeto de controversia. Y en la segunda fase se tratará sobre los alegatos y las pruebas. Damos inicio con la primera fase del contenido de la demanda, por lo cual doy la palabra a la abogada de la parte actora para que se pronuncie únicamente sobre la validez procesal. Gracias, su señoría. Por nuestra parte, en la defensa técnica por la parte actora no existe observaciones respecto a la validez procesal. Se han cumplido solemnidades previstas en el Código Orgánico de Procesos. Además, mi representada ha sido debidamente notificada y comparece ante esta audiencia. En consecuencia, consideramos que es un proceso válido y que debe continuar su trámite. Eso es todo por ahora, su señoría. Abogado de la parte demandada, refiérase a la validez procesal. Gracias, señora jueza. Con relación a la validez procesal, esta defensa manifiesta que no existen vicios que afecten el debido proceso. Mi representado ha sido debidamente notificado, comparece a esta diligencia y se ha garantizado su derecho a la defensa. No existe nulidad alguna que deba declararse, por lo que no tenemos observación respecto a la validez procesal. Muchas gracias, señora jueza. Habiendo escuchado las partes procesales, me corresponde dictar el primer acto interlocutorio conforme a la validez procesal, que al cumplir con todos los requisitos se declara la validez procesal dentro del presente proceso judicial que nos atañe. En cuanto al objeto de la controversia, ¿cuál es el pronunciamiento en este caso? Responda la abogada de la parte actor. Según lo expuesto, estamos de acuerdo con que el objetivo de la controversia sea determinar la obligación alimentaria del señor Santiago Tandaya Laica y la fijación alimenticia del menor Daniel Alejandro Tandaya, quien tiene 1 año de edad. Reiteramos que mi defendida busca que se garantice el interés superior del niño conforme lo establece la Constitución y el Código de Niñez y la Adolescencia. Abogado de la parte demandada, tiene usted la palabra. Gracias, señora jueza. Nosotros estamos de acuerdo con lo que el objeto de la controversia se centra en determinar la obligación alimentaria y, de ser el caso, la cuantía correspondiente. No obstante, esta defensa solicitará que cualquier fijación se realice conforme a la capacidad económica real del señor Tandaya. Gracias, señora jueza. Gracias. Escuchadas las partes, corresponde en este momento procesal fijar el objeto de la controversia en los siguientes términos. La causa tiene por objeto determinar si corresponde el derecho de alimentos al menor Daniel Alejandro Tandayes Cardoso, de 1 año de edad, y asimismo determinar la cuantía de alimentos que le corresponde al menor, que será calculado conforme a los ingresos económicos del demandado, el señor Santiago Tandaya. Pongo a consideración de las partes el objeto de la controversia. Señora abogada de la parte actora, fundamente su acto de proposición. Señora jueza, nuestro propósito con el señor Tandaya como padre del menor Daniel Tandaya es que cumpla con la obligación legal de contribuir al sostenimiento o manutención de su hijo, cuyas necesidades del menor incluyen alimentación, educación, salud, vestimenta y condiciones básicas de la vida. La tabla de pensiones alimenticias establece parámetros mínimos que deben cumplirse sin perjuicio de que el demandado cuente con inestabilidad laboral. Él, como progenitor, debe priorizar el bienestar de su hijo. En virtud de ello, solicitamos que se fije una pensión alimenticia de $400 acorde a las necesidades del menor y a las actividades laborales del demandado. Hasta ahí mi intervención, su señoría. Señor abogado de la parte demandada, responda a sus fundamentos del acto propositivo. En este caso, debo decir, señora jueza, mi representado reconoce la obligación moral y legal de contribuir, lógicamente, con el sostenimiento de su hijo. Sin embargo, es importante recalcar que la parte actora no ha demostrado que el señor Tandaya perciba ingresos estables y fijos superiores al salario básico. Por lo que la oferta que nosotros proponemos es de $120 americanos. Actualmente el señor Tandaya realiza trabajos ocasionales sin relación de dependencia y sin afiliación al Seguro Social. Por tanto, cualquier pretensión que supere su capacidad económica resultaría simplemente desproporcionada y contraria al principio de la realidad. Por lo tanto, en este caso cedo la palabra a mi defendido, el señor Tandaya, para que alegue lo dicho anteriormente. Gracias, señora jueza. Señor Sí, su señoría. Tandaya, tiene la palabra. Sí, su señoría. Por situaciones que atraviesa el país, no he podido conseguir un empleo estable. Y aún así, no pienso ni debo descuidar mi rol como padre por el tema económico, y siendo esto una manera de buscar y conseguir un empleo para poder pagar la manutención de mi hijo y no descuidar mi rol como padre, su señoría. Gracias por sus intervenciones.
Señores abogados, se tomará en cuenta sus intervenciones en el momento oportuno procesal. En esta fase procesal, de conformidad al artículo 37, inciso 2 del Código de la Niñez y Adolescencia, y en concordancia del artículo 133, numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial, corresponde invitar a las partes a un espacio de conciliación para que puedan ponerse de acuerdo. Y en este sentido, solicito a las partes consideren sus posturas para que puedan llegar a un acuerdo para en beneficio del menor, de quien se está reclamando los alimentos que por derecho constitucional le corresponde. En este sentido, le doy la palabra al abogado de la parte demandada. Por favor, realice una oferta sobre el tema. Gracias, señora jueza. En aras del interés superior del niño y buscando un acuerdo razonable, mi representado, en este caso el señor Tandaya, está ofreciendo una pensión mensual de $120, monto que sí está de acuerdo en pagar, ya que él está en condiciones reales de cubrir de forma continua, dado que sus ingresos son variables e inestables. Eso es lo que lo puedo decir, señora jueza. Muchas gracias. Gracias. Asimismo, otorgo la palabra a la parte actora para que acepte la oferta o presente algún tipo de contraoferta para esta fase de conciliación. Señora jueza, la oferta realizada por la parte demandada resulta ineficiente y no guarda relación con las necesidades reales del menor. La cantidad propuesta ni siquiera cubre la mitad de los gastos mensuales. Por ello, no podemos aceptarla. La parte actora mantiene su pretensión inicial siempre dentro de lo que establece la tabla de pensiones alimenticias vigente. Viendo que no existe un ánimo conciliador en esta diligencia, corresponde a esta juzgadora fijar la pensión de alimentos objeto de la presente controversia. Toda vez que las partes no alcanzaran un acuerdo, corresponde proseguir a la siguiente fase procesal. En ese sentido, se otorga la palabra a la abogada de la parte accionante con la finalidad de que realice el anuncio de la prueba que ha sido identificada en el libro inicial de su demanda. Señora jueza, con respecto a las pruebas, presento roles de pago en donde se indica que el demandado tiene ingreso de $540 netos. Basándonos en esas pruebas, hemos calculado la cantidad solicitada para la pensión alimenticia del menor Daniel Alejandro. Eso es todo por ahora, señora jueza. Con la finalidad de dejar a salvo el derecho que tienen las partes a la contradicción, ¿tiene usted algo que manifestar, abogado de la parte demandada? Señora jueza, esta defensa no se opone a la prueba anunciada por la parte actora, siempre que se actúe dentro de los principios de pertinencia y conducencia y se respete el derecho a la contradicción en el momento procesal correspondiente. En este caso voy a proceder a presentar la prueba de mi defendido que se encuentra en este momento sin trabajo, ¿ya? Tengo en este caso el certificado laboral del IES, donde no consta como afiliado. También tengo aquí la declaración juramentada del señor Tandaya respecto a la situación económica actual. Y también procedo a presentar las capturas de constancias laborales que él está buscando trabajo en varias empresas sin que sea un resultado positivo. Con todas esas pruebas quiero demostrar que mi defendido no cuenta con ingresos estables, señora jueza. Muchas gracias. Gracias por su intervención. Se tomará en cuenta para la siguiente resolución. Abogada de la parte accionante, tiene la palabra para referirse en cuanto a la prueba de su contraparte. Señora jueza, la prueba exhibida por la parte demandada no demuestra incapacidad económica, sino únicamente la falta de formalidad laboral. El hecho de no estar afiliado al IES o no constar en el SRI no significa la falta de ingresos. Por el contrario, trabajos independientes suelen generar ingresos variables pero continuos. Por ello, insistimos en que se debe prevalecer prioritariamente el cuidado superior del niño, señora jueza. Cada las partes corresponde en este momento dictar el segundo acto interlocutorio de referencia con la admisibilidad de la prueba, conforme a lo señalado en el artículo 160 del Código Orgánico General de Procesos. En este sentido, esta juzgadora considera que toda la prueba que ha sido anunciada, tanto de la parte actora como de la parte demandada, es útil, contundente y pertinente para la resolución de la presente controversia. Para continuar con este proceso, procedo a dirigirme al señor Santiago Tandaya, quien debe responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son sus nombres completos? Bueno, mis nombres completos son Santiago Michael Tandaya Laica. ¿Cuál es su nacionalidad? Mi nacionalidad es ecuatoriana, ¿Cuál es su domicilio actual? en la ciudad de Quito. ¿Tiene actualmente un trabajo fijo? No cuento con un trabajo fijo. ¿De dónde provienen entonces sus ingresos? De pequeños turnos que les hago a mis compañeros, como soy guardia o era guardia. Trabajaba en una empresa como guardia, pero debido al recorte de personal me quedé sin empleo, señor jueza. Gracias. Quiero recalcar que usted en este momento está ante el Estado para decir nada más que la verdad. Recuerde que en caso de contradecir, usted puede ser sometido a un juicio de perjurio. Señora abogada, ¿tiene usted algo que preguntar al señor Tandaya? Únicamente reitero, señora jueza, que la obligación alimentaria es prioritaria y prevalece ante cualquier otra carga económica del demandado. No existe prueba que demuestre que el señor Tandaya sea incapaz de aportar una pensión justa y adecuada para su hijo. Solicitamos respetuosamente que se acoja nuestra petición conforme a la tabla de pensión alimenticia y a la normativa constitucional. Eso es todo por ahora, su señoría. Señores abogados, una vez que hemos preconcluido la estación probatoria, corresponden los alegatos para el efecto. La señora abogada proceda con su intervención. Tiene la palabra. Señora jueza, no tenemos observaciones adicionales. Se agradece que se haya garantizado el interés superior del menor en la presente resolución. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Abogado de la parte demandada, tiene usted la palabra para realizar su alegato final.
Gracias, señora jueza. Queda demostrado que mi representado no se niega a cumplir su obligación alimentaria. En este caso, sin embargo, también ha quedado acreditado que no cuenta con un empleo formal ni ingresos fijos. En tal virtud, el principio de proporcionalidad y la realidad económica contemplado en la normativa constitucional y en el Código de la Niñez y Adolescencia, solicitamos la pensión se fije en el nivel mínimo correspondiente de la tabla, garantizando así el pago continuo y posible, y no como una obligación imposible de cumplir. Muchas gracias, señora jueza. Una vez que se han realizado todas las fases procesales de este juicio, corresponde en este momento dictar el acto resolutorio de fijación de pensión de alimentos para el menor Daniel Alejandro Tandaya, garantizando lo dispuesto en el artículo 3, numeral 1 y el artículo 11, numeral 9 de la Constitución, por cuanto el deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, como son el derecho a la educación, la salud, alimentación, vivienda. Y para el efecto, esta juzgadora dicta la siguiente resolución. Primero, se acepta la demanda interpuesta y se dispone que el demandado brinde la prestación de alimentos en beneficio del menor Daniel Alejandro Tandayas Cardoso, en conformidad con el capítulo 5 del Derecho de Alimentos y el artículo 2 del Código de la Niñez y Adolescencia. Segundo, de conformidad a lo establecido en el artículo 9, inciso 1 del Código de la Niñez y Adolescencia, se fija en la pensión de alimentos en la cantidad de $150. Esta suma se fija ya que el accionante no ha podido demostrar la existencia real que percibe la parte demandada y que puede ubicarle en un nivel superior al mínimo dentro de la tabla de prestación de alimentos, más los beneficios de ley que se encuentran detallados en el artículo 16 del CON, valor que será cubierto desde la prestación de la demanda. Tercero, para el efecto, el alimentante deberá realizar el pago de la pensión de manera mensual en la cuenta SUPA, que la juzgadora dispone, la misma que será aperturada de forma inmediata. Asimismo, deberán cancelar las prestaciones correspondientes al 13º y 14ª remuneración, en conjunto con el pago de la totalidad de la pensión de alimentos en los meses de agosto y diciembre. Señores abogados, ¿tienen algo que decir al respecto? Abogado de la parte accionante. Su señoría, mi clienta queda plenamente satisfecha con la resolución que se ha asignado. Eso es todo. Queda a su disposición. Muchas gracias. Abogado de la parte demandada. Gracias, señora jueza. Tomamos nota de la resolución dictada por usted y lo acataremos en los términos establecidos. Mi cliente acatará y se compromete a dar cumplimiento de la resolución dictada por usted, señora jueza. Muchas gracias. Con esto se da por concluida la presente diligencia. Muchas gracias a todos.